Amante Padre Celestial, agradecemos tus bendiciones, tu compañía, tu dirección en nuestras vidas y en la de nuestros amados. Te damos gracias también porque esta noche nos das la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra y de permitir que tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos. Lo necesitamos mucho y a medida que el tiempo va avanzando hacia el tiempo del fin, necesitamos, Señor, todavía con mayor urgencia saber lo que tú necesitas que nosotros entendamos. Gracias por hacerlo, gracias porque no te cansas. Gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada habíamos estado hablando en cuanto a la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Y entonces vamos ahora a repasar los versículos de memoria y seguiremos con en el tema en que estábamos. Juan 15:5 es el primero que estábamos aprendiéndonos de memoria y comienza: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, y ahí está el secreto, el que permanece en mí y yo en él, porque es una vía, es una calle de dos vías, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. Entonces luego vamos en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 30, y encontramos que Jesús habla en su estado humano y dice exactamente lo que nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego pasamos a Romanos 5:20 y según veo, todos están aprendiéndose bien los versículos. Sigan trabajando en esto, hermanos. No hay nada tan importante para mantener el funcionamiento de nuestro cerebro como alimentarlo con la palabra de Dios. Así que a medida que vamos avanzando en edad, no nos preocupemos de eso. El Señor va a seguir poniendo allí la inteligencia, la sabiduría que necesitamos y el conocimiento que es absolutamente necesario. Entonces, en Romanos 5:20 habla en cuanto a la ley. Dice: la ley entró ¿para qué? Para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó la gracia. Y ocurrió no solamente al entrar la ley en general, sino cuando entendemos la ley en nosotros y nos damos cuenta lo malo que de verdaderamente somos, el pecado, la pecaminosidad que hay en nosotros, dentro de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Sin embargo, entonces allí cuando entendemos eso, la gracia de Dios también sobreabunda y nos ayuda a sobreponernos a esto. Entonces, el motivo por la cual la ley entró, aunque parezca que sea para que abunde el pecado, es en realidad al final para que sobreabunde la gracia de Dios. Gloria a Él. Entonces, el último que hemos estado aprendiéndonos es el de Filipenses 2:5-8. El versículo 5 ya lo habíamos repasado varias veces y nos decía allí: haya pues en vosotros este sentir o este pensar, ¿verdad? Esta actuación que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Luego entonces seguimos en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, se vació, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres, a los humanos. Y hallado en la condición de hombre, ¿qué siguió haciendo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están 7 pasos, 7 peldaños abajo de Dios a morir en la cruz por nosotros. Gloria al Señor por esto también. Bueno, esta tarde comenzamos otra vez en el capítulo 3, donde estábamos antes. Habíamos llegado hasta la página 44 e íbamos hablando allí, como dijimos, de la divinidad y la humanidad de Jesús.
Volvamos a repasar, como les prometí la semana pasada, para asegurarnos de que a medida que continuamos el tema, porque no lo hemos terminado, de que podamos entenderlo desde el principio hasta el final. Y el blanco el objetivo es que podamos aprenderlo también, que podamos pasarlo a otra persona, saber cómo explicárselo y saber cómo ayudarles a entender esa maravillosa doctrina de la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces, vamos a comenzar nuevamente en Hebreos capítulo 1 y recuerden entonces aquí que el capítulo 1 de Hebreos habla de la divinidad de Cristo, Cristo como Dios. Y en el capítulo 2, entonces hay la transición a su humanidad. Cómo su naturaleza humana fue parecida a la de quién y por qué razón. Así que entonces vamos a Hebreos capítulo 1 y habíamos leído del versículo 1 al 4 anteriormente. Si tienen papel y lápiz, y les aconsejo que lo tengan a mano, con eso pueden tener allí todos los versículos que vamos a estudiar para que así tengan el desarrollo del tema cuando lo necesiten. Hebreos 1, 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Allí entonces ya encontramos rápidamente en el versículo 2 que allí se expone a Cristo como el miembro de la deidad, que fue el medio por el cual se creó el universo, el mundo, todas las cosas que son hechas. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vamos al versículo 4. Allí nos muestra la jerarquía de los seres. Está Dios, y allí nos dice que Cristo, hecho tanto más excelente que los ángeles, más excelente que los ángeles, porque entonces está Dios, que es el creador, el que no tiene ni principio de fin, ni fin, el que existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es el creador, porque Él es el único que es la fuente de vida. Pero dice que no solamente hizo esto, sino dice, hecho más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Tenemos la jerarquía, entonces es Dios, luego el próximo nivel son los ángeles, y luego vamos a ver en el capítulo 2. Y vayamos ahora de una vez para que veamos esta parte. En el capítulo 2 de Hebreos, versículos 6 y 7. Allí el apóstol Pablo, explicándole a los judíos, a los hebreos, a sus hermanos, a sus compatriotas, en otras palabras, que cómo se desarrolla esto, mostrándoles que este Jesús que ellos conocieron, este Jesús que murió en la cruz, es el Hijo de Dios, Dios que existía desde antes y ha venido. Luego en el capítulo 2, entonces, llega y pasa por la humanidad. En el versículo 6 y 7, citando del libro de Salmos, dice: testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? O el hijo del hombre que lo visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Así que allí tenemos claramente Dios, ángeles, hombre. Dios, que Jesús es parte de la deidad, Jesús, ángeles, hombre. Entonces allí tenemos la jerarquía de los seres, tanto de los seres creadores como de los creados, ¿verdad? Dios y los seres creados. Antes de seguir allí, entonces, vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. El libro de Juan comienza con las mismas palabras que el libro de Génesis comienza, ¿verdad? Juan 1 nos dice, en el principio, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Allí no hay pérdida en las palabras. ¿Quién es el verbo? Si miramos en el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue ese? Allí no hay pérdida. Jesús. Dios era Dios y ese verbo se hizo carne. Cristo es el único que lo ha hecho. Hablando de él mismo, entonces en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Oh, no hay ninguna contradicción entre Juan y Pablo. Pablo dijo que todas las cosas fueron hechas por él y aquí también dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso es el creador, porque la vida existe en sí mismo, en él mismo, es la fuente de vida. Pasemos ahora entonces a Colosenses, capítulo 1, y allí vamos a encontrar nuevamente confirmación. Esto está después de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 1, vamos a encontrar confirmación de lo que ya escuchamos en Juan y leímos en Hebreos también. Colosenses, capítulo 1, versículos 13, 16 y 17. En el 13 dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces va a hablar ahora del Hijo. Ustedes ven allí que hay punto y coma. Lo que sigue va a ser una explicación. Dice, en el cual tenemos redención, etcétera, por su sangre. En el versículo 16, hablando todavía del Hijo, dice, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y luego en el 17 está lo que yo digo que es como ponerle la tapa. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Allí entonces nuevamente nos asegura que Cristo es Dios, el creador, y que ha hecho toda la creación. Sin él nada de lo que es hecho fue. No hay contradicción entre Pablo en el libro a los Colosenses, ni en el libro a los Hebreos, ni tampoco entre el apóstol Juan, que escribió el libro de Juan. Volvamos entonces ahora sí a los Hebreos nuevamente, y ahora sí vamos a pasar al capítulo 2 de Hebreos. Vuelvo a repetir, como dije al principio, una manera fácil de recordar esto es que la naturaleza divina de Dios, de Cristo, la naturaleza divina, ser Dios, Cristo, está en el capítulo 1 de Hebreos. Allí se nos muestra, también habla de los ángeles y etcétera. Hay un versículo más en el capítulo 1 que me gustaría mostrar, compartir con ustedes. Y es en el versículo, vamos a comenzar en el 7. Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego. Mas al Hijo, aquí está comparando y poniendo el contraste entre el Hijo y los ángeles, para que no vayamos a confundirnos y a pensar de que los ángeles y Cristo son lo mismo. Que hay muchos que también dicen eso, que como él es el arcángel, que entonces que él es ángel. No, aquí lo pone muy claramente. Mas al Hijo en el versículo 8 le dice que tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. A un ángel él no le va a hablar, el Padre no lo va a llamar Dios, pero al Hijo sí lo llama. El Padre llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Nuevamente, allí lo tenemos de la misma boca del Padre, hablándole a su Hijo y lo llama Dios. El resto allí sigue comparando entre Dios el Hijo y los ángeles.
Entonces, en el capítulo 2 ya habíamos leído cómo se expresa en cuanto a los humanos y dice que fueron creados un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Allí en el versículo 7, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora vamos al versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos. Porque allí entonces nos habla claramente y dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús. Claramente allí no hay más. Nos dice qué fue lo que pasó. Lo vemos coronado de honra por padecimiento a aquel Jesús que es hecho ¿qué? Un poco menor que los ángeles. Así que hay una transición allí. Nos dijeron claramente en el versículo 4 del capítulo 1 que él era mayor que los ángeles. Luego en el versículo 8 del mismo capítulo 1, Dios el Padre habla a su Hijo y lo llama tu trono. El capítulo 2 ya lo vemos, dicen, pero vemos a Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, que ese es el nivel que nos pertenece a nosotros, al hombre, a los humanos. Él se hizo humano, pasó de ser Dios, no se hizo ángel, sino que se hizo humano. Hay mucho más de eso en el capítulo 2 y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a estudiar muy claramente. En el capítulo 2, si ustedes tienen el capítulo impreso del libro que estamos estudiando, allí estará en los versículos que vamos a leer ahora a continuación. Vamos a comenzar desde el versículo 9 y vamos a seguir adelante hasta el versículo 18. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles. Allí está la transición. Pasó de mayor que los ángeles a menor que los ángeles, que es nuestro nivel, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, ya lo sabíamos, Él es el creador, y por quien todas las cosas subsisten, también tanto Colosenses como Juan, como Hebreos 1, nos ha dicho ya que no solamente nos creó y nos dejó allí para que siguiéramos andando como pudiéramos, no, sino que por Él subsisten las cosas, Él sostiene los mundos, así como las células y los átomos. Habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicción al autor de la salvación de ellos. Esto es hablando de Cristo. Sigue diciendo, porque el que santifica, esto es en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica es Cristo. Nosotros somos los que somos santificados por Él y todos somos de una sola naturaleza. Otra vez no lo recuerda allí. Dice en el libro que estudiamos, amigos, son ustedes creados. ¿Han sido hechos? ¿Dónde fue el primer uso de la palabra hacer en la Biblia? Eso lo encontramos en Génesis 1:26, cuando la deidad, los miembros de la deidad hablan y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Mensajes Selectos, volumen 3, página 145, Elena White escribe de Cristo y dice, su naturaleza humana era creada, idéntica a la nuestra. Ahora regresamos al pasaje de la Biblia de Hebreos capítulo 2 que estábamos leyendo y seguimos en el versículo 11 donde estábamos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se me ha venido este pensamiento ahora hace unas 4 semanas o algo así, que cuando Dios se dirige a nosotros, siempre nos llama hijos, ¿verdad? Son mis hijos, hijos de Dios. El Espíritu Santo no se refiere a nosotros como hermanos, pero Cristo sí nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza. Seguimos leyendo allí. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Así que, estamos en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es ese él? Jesús, ¿verdad? Él también participó de lo mismo. En la Biblia en inglés, este versículo me encanta porque tiene un montón de palabras, todas allí amontonadas, para hacer el punto que está tratando de sacar. En inglés dice, for he also himself likewise took part of the same. Él también, de la misma manera, tomó parte de lo mismo. ¿Por qué tantas palabras? Con una sola de ellas, como en el español dice, él también participó de lo mismo. Punto. Bam, bam, bam. Así estuvo. No, allí pone todo ese punto, ese poco de palabras que se las acabo de traducir por una razón. En los idiomas en que se escribió la Biblia, ya sea en el hebreo o el griego, no había en ese tiempo, ¿cómo llaman? Negrilla, ni itálicas, ni forma de subrayar las cosas. ¿Cómo se resaltaba un punto que se quería resaltar? Agregándole más palabras por un lado y por el otro para que el punto resaltara bien arriba. Es tan importante ese punto que Dios, en los idiomas en que fueron escritos, puso toda clase de términos para que nosotros no fuéramos a terminar por allá en quién sabe qué tangente, lejos de lo que él estaba tratando de comunicarnos. Seguimos leyendo allí. Ahora vienen las razones por las cuales él fue hecho igual que sus hermanos. Por eso dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Y aquí viene la razón por la cual el enemigo no quiere que esta verdad se entienda, no quiere que esta verdad se comprenda, no quiere que esta verdad se crea, no quiere que esta verdad se viva con ella diariamente. ¿Por qué? Porque dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿quién? El diablo. El diablo, Satanás, esa serpiente antigua, no quiere que ni los paganos ni los cristianos vayan a entender esto. ¿Por qué? Porque entonces su imperio, su posesión de la muerte con el cual nos mantiene con miedo, allí sigue todavía en acción y nos mantiene embobados y amedrentados con eso. Sigamos. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oh, Satanás le encanta tenernos de esclavos. Es un capataz cruel. Y los capataces crueles mantienen a sus esclavos bajo su dominio por medio del miedo, por medio de los golpes, por medio de las amenazas. Te voy a matar, te voy a quitar la familia, te voy a quitar lo que tienes, te voy a quitar. Ese es todo lo que el miedo puede hacer. Qué lástima que muchos cristianos crean que Dios es igual a Satanás. Y por el miedo a que qué me va a hacer, ay, me va a quitar la vida, ay, no hago esto por esto, ay, no hago porque entonces me va a caer encima. Ese no es Dios, ese es Satanás. Esto lo desenmascara. Por eso él no quiere que nosotros entendamos cuán cerca Cristo es de nosotros, tan cerca que es igual a nosotros. Gloria a su bendito nombre y a su amor tan grande por nosotros. Seguimos leyendo. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Acuérdese, él era mayor que los ángeles, de acuerdo con Hebreos capítulo 1. Y en el capítulo 2 nos dice, empero en el versículo 9 vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Él no tomó, él pasó por encima de la naturaleza de los ángeles para llegar a la nuestra, que estamos bajo la naturaleza de los ángeles. ¿Por qué?
Dice, sino que tomó la simiente de Abraham. Hablábamos la semana pasada y vamos a repasar este punto también. Él podría haber tomado la naturaleza de cualquier cosa. Podría haberse hecho en la forma de cualquier cosa que hubiera querido. Pero tomó la naturaleza nuestra, no la de los ángeles. Satanás, que conoce los ángeles bien porque él mismo es un ángel, él fue echado del cielo, es un ángel malo, él hubiera sido el primero que hubiera dicho, tú no puedes venir aquí a engañar a estos miserables pecadores, haciéndoles creer que tú vienes a ayudarlos. ¿Cómo los vas a ayudar? Ellos no son ángeles. Lo que tú hagas como ángel no les va a servir a ellos porque ellos son humanos, completamente diferente. Entonces, lo que tú les muestres a ellos que puedes hacer como ángel, no les va a servir a ellos de nada. Pero si los vas a mantener engañados, entonces estás probando lo que yo he dicho desde el principio. Tú no te mereces la confianza. No se te puede confiar, porque tú has querido siempre ponerles a ellos los vendajes en los ojos para que no se den cuenta de quién eres tú. Por eso yo se lo dije, podría decir Satanás. Por eso yo les dije a Adán y Eva desde el principio, sabe Dios que en el día que comáis de este fruto seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Queriendo decir, Dios les está guardando algo, no les está diciendo la verdad completa. Les está reteniendo una cosa que si ustedes la pudieran tener, serían como dioses. Vino con la simiente de Abraham. La semana pasada les había preguntado que cuánto tiempo había habido entre la creación, el tiempo que Adán fue creado, y el tiempo que fue creado Abraham, en que nació Abraham y vivió Abraham. Yo calculaba que era como 1500, 1700 años. Lo investigué, fueron casi 2000 años. Así que eran casi 2000 años de que la simiente de Abraham, la simiente humana, se había degenerado, había practicado el pecado, había caído en hábitos que Adán y Eva no habían tenido, porque ellos habían caído en el pecado y estaban nuevecitos en eso. La simiente de Abraham fue la que tomó Cristo. ¿Por qué? Porque tenía que tomar nuestra simiente, nuestra semilla, nuestra descendencia degenerada, ya en camino más cerca a la muerte. Ya cuando Abraham vino, ya no vivía los 900 y pico que vivieron los de antes. Abraham solamente vivió 130, 150. Ya la degeneración de la raza humana, de la genética que se pasa del uno al otro, todo eso ya había ocurrido por miles de años, al menos casi 2000. Seguimos de allí en adelante. Porque ciertamente, ya leímos, sino que tomó la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él no podría haber expiado nuestros pecados a menos que hubiera sido humano como nosotros. ¿Por qué? Si Dios, el carácter de Dios se representa como un carácter justo, un carácter recto, ¿qué justicia habría en que se porta mal fulano y vienen y arrestan al vecino? ¿Hay alguna justicia en eso? Aún en nuestras cortes humanas, tan injustas y pecadoras como somos, no permitimos que si una persona se le ha probado que ha cometido un delito, le vamos a cobrar a otra persona. Mucho menos Dios. Siendo divino, siendo justo y recto, no iba a permitir que otra persona que no era humana fuera la que fuera a pagar. Allí hay también un punto por el cual se conoce y se sabe y se puede creer completamente que Cristo era como nosotros, porque si no, ¿qué gracia habría de que agarraran por allá a un pobre brasileño por algo que un americano hizo? O para un venezolano por algo que hizo un peruano. No, eso no se permite en nuestras cortes, mucho menos en la corte celestial.
Luego en el versículo 18 de Hebreos 2, que no está en el capítulo que estamos leyendo, pero lo voy a leer de todas maneras, dice, ese es el último versículo del capítulo 2 de Hebreos, porque en cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis amigos queridos, si hay algo que el enemigo no quiere que nosotros tengamos, es socorro, ayuda, auxilio en nuestra hora de la tentación. Él sabe que Dios está allí para ayudarnos, pero si nos puede mantener ignorantes en cuanto a esto, o si nos puede hacer creer que no hay ninguna ayuda en ninguna parte, ya entonces somos presa fácil para él. Y decimos muy a menudo, qué lástima que aún como cristianos digamos esto a veces. Ay, es que como yo soy humano, ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo dejar de pecar porque soy humano. ¿Cómo que no? Para eso vino Cristo, para librarnos precisamente del que nos tienta, para socorrernos en la hora de la tentación. Y precisamente esa es la agenda del enemigo, la agenda secreta, por lo cual no quiere que estos versículos, esta verdad libertadora sea entendida por nosotros, porque eso es precisamente lo que nos prepara para la venida de Cristo. Seguimos entonces ahora en el libro donde estábamos leyendo, en el libro que estamos estudiando. Dice, Jesucristo fue hecho, creado semejante a ti y a mí en todas las cosas. ¿En cuántas de ellas? En todas las cosas. Él fue partícipe de carne y sangre, así como tú y yo somos partícipes de carne y sangre. Pero ¿qué tipo de carne participamos? ¿Cuál es el tipo de carne que tú y yo tenemos? Vamos a Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo tenía que venir en carne pecaminosa para condenar el pecado en esa carne, no en la carne de ángel, no en la carne de hay también allá en el cielo se ha hablado de ahorita no me acuerdo cómo son otros seres que se habla que son, ay, ahorita se me olvidó la palabra, pero bueno, sigamos. No vino en ninguna otra carne, sino en la carne humana. No vino ni siquiera en la carne de Adán antes de la caída. Serafines y querubines. Gracias, serafines y querubines. No vino como ellos, vino como yo, vino como tú, vino para ser Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se imaginan ustedes, basándonos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3 que acabamos de leer? Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Sí, el enemigo tenía en este momento, cuando vino Jesús a la tierra como bebé, que nació de María, que creció como un niño humano como cualquiera de nosotros. En ese momento, el enemigo todavía tenía en sus manos muchas lanzas, muchas jabalinas que tirar. ¿Por qué? Porque él podía decirle a Dios, sí, ¿en qué tan bien te está yendo a ti? Me parece que no estás muy bien. Mira, en el cielo yo le abrí los ojos a una gran cantidad de ángeles y una tercera parte de ellos me creyeron a mí y tomaron mi lado en contra de ti. Esos fueron los ángeles. Y luego viniste aquí, creaste un lugar muy bello, muy perfecto. Un par de personas
recién salida de tus manos, sin ningún pecado, sin haber escuchado de nada más. Y sin embargo, ¿qué hicieron ellos? ¡Ja! Cuando yo les hablé y les dije lo que era la verdad, ¿a quién le creyeron? A mí, no a ti. Me escogieron a mí sobre ti, en contra de ti. Y ahora crees tú que tú vas a venir a ayudar a estos que no están como Adán y Eva ya en el jardín del Edén. Ellos no tenían allá ninguna influencia de nada. Estos ya llevan 4,000 años de genética que se ha pasado de una generación a los otros. Ya son iguales a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, y tienen las mismas debilidades de carácter. Y no solamente eso, han experimentado, son expertos en pecar. Tienen hábitos que ni ellos mismos se dan cuenta ya que los tienen porque los han tenido por tanto tiempo, son parte de ellos. ¿Y tú crees que a estos los vas a sacar del pecado si no pudiste guardar del pecado a los ángeles en el cielo, ni a Adán y Eva en el jardín del Edén? En ese momento, si lo comparamos con un juego de ajedrez, el enemigo, Satanás, podría haber dicho en ese momento a Dios, mira, ¿sabes qué? Jaque, porque ni los ángeles te creyeron, ni Adán y Eva tampoco, y la raza humana toda está bajo mi control. Jaque. Entonces Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahora Dios le dice a Satanás, jaque mate. Gloria a Dios. En semejanza de carne de pecado como tú y yo, Dios vino a ganar la batalla que Satanás hasta ese momento tenía ganada en los ángeles y tenía ganada en los humanos. Vino a ganarla en nuestra carne pecaminosa. Eso es lo que se llama rescatar. No necesitábamos rescate si hubiéramos estado en el Edén, perfectos, todavía sin pecar. Ahí no necesitábamos rescate. Donde necesitábamos rescate, un redentor, es ahora en nuestra naturaleza pecaminosa. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, vivió aquí, no había ningún problema en entender de que él era humano. No había ningún problema. Vamos allá a Mateo 13. Mateo 13, 54. Mateo 13, 54. Este mismo párrafo o pasaje de la Biblia lo encontramos también en Marcos 6, 2 y 3. Lo pueden anotar por si quieren compararlo después. Mateo 13, 54 al 56 leemos. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estas maravillas? Versículo 55, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Versículo 56. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Para ellos, lo que Jesús decía y hablaba, decían, pero ¿cómo puede ser posible? Lo conocemos desde que estaba así de chiquito. Este es el hijo del carpintero. Él me hizo las sillas que tengo en la casa. ¿De dónde pues va a venir hablando así? No había ningún problema en los judíos de ese tiempo en creer que Cristo era nada más y solamente que un hombre. No más, un hombre. Sin embargo, vamos ahora a Juan 8, 54 al 59. Para mostrar el otro lado de la moneda. No solamente solo creían que era hombre, sino vamos a ver qué pasaba cuando Cristo decía que era Dios. Juan capítulo 8, versículos 54
al 59. Leo. Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como muchos mentirosos, mas lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. 57. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjole Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué sucedió cuando él dijo que él había existido antes que Abraham? En el versículo 59 dice: tomaron entonces piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos sabían que él estaba intimando de que él era Dios. Por eso agarraron las piedras para tirárselas. No solamente eso, vamos a Juan 10, porque no sucedió una sola vez. Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Y hay mucho en ese capítulo. Les invito a que lo lean, lo estudien por sí mismos. En el 30 dice: yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron quiere decir que ya lo habían hecho antes, ¿verdad? Volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Le respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Versículo 33. Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos no solamente era fácil creer que era hombre y hombre igual que ellos, porque era el carpintero, pero también si él hablaba del lado de la otra naturaleza, que es 100% él también, de la naturaleza divina, agarraban piedras para apedrearlo por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te quieres mostrar como Dios. Los años han pasado. Y ahora, hoy día, la mayoría de la cristiandad no tienen problemas en creer que Cristo es Dios. Hay un par de sectas que no lo creen, pero el resto todos aceptan uniformemente: Cristo divino. Sí, es divino. Pero ahora el hecho de que es hombre igual a nosotros, no, eso sí que no. ¿Cómo cambiaron las cosas? Y peor que eso todavía, desde los años 80 para acá, hay una doctrina del diablo, porque no es otra cosa, que enseña que Cristo no es ni hombre ni Dios tampoco. ¿Quién creen ustedes que está detrás de todo esto? Satanás no quiere que tengamos el socorro, el apoyo, la liberación, la ayuda que solamente Cristo nos puede dar. Y si él logra que nosotros no aceptemos a Cristo como divino, si creen que es hombre solamente, con que no lo acepten como divino, ya ese no es Cristo, ese es un Cristo falso. Si no quieren aceptar la divinidad, pero aceptan que es hombre, está bien. Ese es un Cristo falso también. Y si no quieren aceptar ni la divinidad ni la humanidad de Cristo, no hay problema. Ese también es un Cristo falso. Es importante que entendamos esto. Altamente importante. Y a medida que seguimos avanzando hacia el final de este mundo, de esta era, sabemos que va a ser todavía más importante, porque Cristo nos dijo en Mateo 24, vendrán falsos profetas y falsos
Cristos. Y los que no creemos, los que no entendemos esto, vamos a terminar adorando a un Cristo falso, no al Cristo verdadero, quien es 100% Dios y 100% humano, como nosotros. No solamente, entonces, no tiene ninguna ventaja sobre nosotros, porque es igual que nosotros, y su mente, que es diferente a la nuestra, porque por eso dice en Filipenses, haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús, Él la quiere poner en nosotros. ¿Hay ventaja que Él nos lleva? No, porque nuestra carne es igual a la de Él y la mente puede ser, si le permitimos, la mente de Cristo, trasladada, puesta en nosotros. Si hay una ventaja, entonces la tenemos nosotros por tener al Cristo verdadero. Gloria a su nombre. Vamos a adorarlo y agradecerle postrándonos de rodillas para terminar nuestra reunión. Amoroso Padre Celestial, en nosotros no hay y no puede haber nada más que agradecimiento por tu gran amor y por la condescensión que hiciste para poder rescatarnos. No te importó, no escatimaste nada, todo lo dejaste, todo lo diste, de todo te despojaste con tal de poder salvarnos a nosotros. Señor, te pedimos que con las palabras de la oración que hizo el padre del muchacho que quería ser sano de los demonios, con esas mismas palabras te pedimos, Señor, que nos ayudes. Creemos, ayuda nuestra incredulidad. Donde el enemigo nos quiera hacer dudar, donde nos quiera hacer vacilar, Señor, danos la certidumbre de que tu Hijo es Dios y tu Hijo es nuestro hermano. Gracias, Señor, por él. En su nombre bendito te lo pedimos. Amén. Amén.